¿Por qué la SBS no planteó oportunamente, como lo ha hecho hoy, las correcciones a las previsiones que debían tenerse en Agrobanco? Hemos visto que recién con el actual, bueno, la gestión que acabó el día de ayer de la señora Montero, se ha modificado las previsiones que debía tener Agrobanco. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué no se hizo? 3. ¿Qué sanciones dentro de estas revisiones del deber de supervisión que tiene la SBS se han tomado contra los exfuncionarios, tanto de Agrobanco como de FONAFE, que permitieron esta situación? 4. ¿Qué opinión tiene la SBS técnicamente respecto a la propuesta que ha hecho Agrobanco y que nos expuso para reflotar la entidad? ¿Cuáles son las observaciones desde el punto de vista técnico? Y finalmente, yo quisiera entender, bueno, no lo tengo claro, cuál es la mora real del sector en las instituciones que están bajo la supervisión de la SBS, porque hemos escuchado que incluso en el mismo sector agrario, a nivel de cajas municipales, la mora también estaría en niveles superiores al 30%. Entonces, ¿qué están haciendo? Yo, finalmente, presidente, insistir. Esta situación que se ha presentado en Agrobanco es una situación que tiene ribetes de ilícitos penales. Los funcionarios de FONAFE, de SBS, del propio Agrobanco tienen que ser materia de una investigación por parte de este Congreso de la República para determinar los responsables, y el ministro de Agricultura tiene que venir a esta comisión a explicarle a los señores miembros qué está sucediendo, por qué no se está permitiendo, por ejemplo, que el banco alemán que nos comentó la señora Montero pueda realizar el préstamo que ha ofrecido, si este está destinado a pequeños agricultores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son estas consultorías de las que se hablan, que se viene exigiendo al Agrobanco? Señor presidente, es importantísimo que en una próxima sesión, y si puede ser extraordinaria, el ministro de Agricultura nos venga a explicar por qué con nuestros impuestos el Ministerio de Agricultura viene pagando la defensa legal de estos funcionarios que permitieron el desfalco de Agrobanco. Me gustaría que podamos tomar acuerdo de que esa citación me pide una interrupción el congresista Sergio Dávila. Presidente, una interrupción. Justamente escuchando la posición de la congresista letona, yo quería, para poder concretar, solicitar se someta a votación este pedido de la creación de una comisión investigadora de manera inmediata para poder consolidar esto. Una interrupción, congresista Úrsula. Con todo gusto, congresista Parión. Presidente, sí, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Gracias. Solo para recordar, esta comisión en algún momento sí discutió el tema de la conformación de una comisión investigadora y ha cedido a la comisión de fiscalización. La comisión de fiscalización ha aprobado en la comisión para que se crea o para que se pida las facultades al pleno del Congreso, y eso no se ha dado. Bueno, eso solamente le pongo, o sea, para recordarle nada más, presidente. Gracias, colega de Ursula. Continúe. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Entonces, el acuerdo tendría que ser que nosotros podamos exhortar al presidente del Congreso, dado los hechos que hemos tomado conocimiento, dada el despido de la señora Montero de Agrobanco, quien ha formulado una serie de informes en este sentido, que de una vez se conforme la comisión investigadora, pero también, presidente, que de una vez el ministro de Agricultura venga acá a responder qué está sucediendo con Agrobanco, tanto el ministro de Agricultura como el MEF. Gracias, congresista Úrsula. Habíamos dicho que son tres congresistas para dar la respuesta y tomar las decisiones. ¿Sí? Tendría uso de la palabra del congresista Horacio Ceballos. Gracias, presidente. Un saludo a las personas que nos visitan, la señora Socorro Heisen y el señor Michel Macara, a los que los acompañan, colegas, a todas las personas, asesores, y en especial a los amigos de Conveagro, que son los directamente perjudicados en este tipo de actividades.
Presidente, por su intermedio, yo quería primero manifestar mi desagrado porque no están acá los ministros. Y no están acá los ministros porque probablemente la norma está muy fresca y no tienen claridad de lo que están firmando, lo que están pidiendo todavía. Entonces, nosotros tampoco tenemos mucha claridad en ese sentido, porque recién ayer he podido bajar la norma. Bueno, ayer he entrado y hemos estado revisando el tema y bueno, hay varias cuestiones que falta entenderlas y clarificarlas con más profundidad. Estoy totalmente de acuerdo y creo que me tomo el nombre de mi bancada también para apoyar una comisión investigadora, y si ya está, como dijo el congresista Pariona, en otra comisión, que exhortemos al presidente del Congreso para que esa comisión camine y de repente podríamos hacerla con la Comisión Agraria también, de forma mancomunada. Por otro lado, también, presidente, yo quería decir de que ya es recurrente el tema de que la plata de todos los peruanos, de todos los impuestos que pagamos o que pagan los agricultores, terminan en el bolsillo de los grandes agroindustriales, vía el Banco Agrario, vía la ley de exoneraciones aprobada la semana pasada aquí en el pleno de esta comisión, etcétera. Siempre el mismo proceso, el mismo problema de la plata de todos los peruanos, como bien dijo un congresista anteriormente a mí, que definitivamente sirve para llenar los bolsillos de pocas personas en desmedro de las grandes mayorías, que no es la misión ni del Congreso, ni del Estado, ni del Ejecutivo, ni creo que de las instituciones conexas. Señora Presidenta, quiero dirigirme ahora a la señora Socorro Heisen. Bueno, como no están los ministros, en realidad hay muchas preguntas para hacerles a los ministros, muchas dudas que resolver, y también yo quisiera pedirle que haga una exhortación ya con carácter fuerte al ministro de Economía y al ministro de Agricultura, porque en realidad no venir en un momento tan crítico creo que es no una falta de respeto, sino demuestra cierta incapacidad en realidad. Creo que por ahí va el tema. Lo disculpo porque es un tema fresco, lo dije inicialmente. Señora Socorro Heisen, que yo quiero hacerle unas preguntas un poco más de corte académico para tratar de entender qué es lo que está pasando aquí, para que nos ilustre, nos dé recomendaciones básicamente en relación a varios temas, algunos un poquito calientes en relación a la entidad que usted representa, y que se contraponen a lo que nos han dicho en algunos otros funcionarios de otras, por ejemplo COFIDE, ¿no? Lo que nos ha dicho COFIDE es muy diferente a lo que nos ha manifestado. Aquí ha habido en la comisión, se pedía, el congresista Dávila pedía que el Banco Agrario sea una banca de primer piso. Todos tenemos claro que tiene que ser una banca de fomento, nunca se avanzó hacia esa situación. Y entonces hay una serie de preguntas que yo quisiera hacerle, pero que nos responda, no solamente desde su sector empaquetado, como si fuera una situación, como funciona el Ejecutivo, ¿no? Cada sector empaquetado y no mira al otro lado, sino tratando de tener una mirada más abierta para que nos ayude en este debate, para poder entender, resolver y finalmente ver si esta propuesta es positiva, o finalmente decidimos aquí en el seno del Congreso qué hacer con el agrobanco, y que sería potestad nuestra. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿es mejor la supervisión de la SBS que en el caso del Banco Agrario? O porque ahora pasaría, entiendo, a la Contraloría General de la República, que sería la que va a asumir el rol de fiscalización. Entiendo que la SBS tiene muchos más mecanismos a la hora de créditos, etcétera, para resolver cualquier tema de corrupción, lavado de activos, etcétera, o de repente préstamos discrecionales, no sé. Entonces, en ese sentido, la Contraloría está enfocada en préstamos en montos de 100 millones para arriba. Lo más pequeño no le interesa mucho porque tampoco dice que no tiene recursos, pero en ese sentido, entonces, ¿es mejor la SBS o la Contraloría General de la República desde su perspectiva en el tema de supervisión? Al haber cambiarse un banco por una empresa, sociedad anónima, societaria, dentro del Estado, dentro de su rol subsidiario, según indica el proyecto, ¿sería factible controlar la corrupción? Dado de que puede caer en manos de
personajes, como hemos visto en el pasado, de todos los gobiernos de los últimos 25 años, donde se asignan los préstamos con discrecionalidad, o hay preferencias en determinados lugares, y en muchos casos inclusive se han usado en campañas políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos con el tema de corrupción allí, no? Una tercera pregunta que tengo es la SBS, el FONAFE, el mismo MEF, la tienen complicada en el tema del Banco Agrario, porque no alertaron a tiempo, escondieron la información al parecer, y entonces lo que tenemos es un problema muy serio de la quiebra del banco, porque andaba muy bien, según lo que los indicadores, andaba bien hasta que ampliaron el crédito. Y entonces para la SBS el FONAFE será pues una bendición que desaparezca el Banco Agrario, porque allí hay mucho que responder. Entonces allí hay un problema bastante complicado, y creo que el Ejecutivo no está viendo esta puerta abierta que le facilita, digamos, el salir de esos problemas tanto al FONAFE como al MEFI como a la SBS. No sé si podría aclararnos allí, porque en realidad hay un tema, ha habido puerta giratoria y todas estas situaciones bastante complejas allí, que finalmente no solamente es el tema del préstamo, sino que también de alguna u otra forma no se hicieron las acciones pertinentes para desarrollar y mejorar las condiciones del banco, y finalmente termina quebrado, ¿no? En relación a esto también, el tema de los préstamos, el Banco Agrario prestaba 5%, ¿no? Entonces, si otros bancos de fomento en el mundo, entendiendo de que son bancos de fomento, de que la agricultura es de riesgo, prestan 4, 9%, seguramente subsidiados, pero no pasan del 20%. De aquí estamos hablando del 30% como una banca formal, ¿no? Entonces, ayúdenos a entender estas situaciones que se contraponen a esto. Además de que aquí, por ejemplo, estuvo COFIDE y nos dijo que el problema de los créditos altos del Banco Agrario era que el Banco Agrario conseguía los fondos y los entregaba a las financieras. Y las financieras tenían que ganar, y además de ello incrementaban los costos. Entonces allí hay un tema que nos preocupaba. Entonces allí la idea de pasar el Banco Agrario a primer piso, era de primer piso, tenía todas las facultades, pero nunca se decidió entablar esta situación. Otra pregunta que quisiera hacerle, señora Socorro, es en el caso de ¿qué es mejor? ¿Qué sería mejor? ¿Un banco o una empresa de sociedad anónima que va a hacer ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Qué sería mejor? ¿Tener un banco consolidado con préstamos que pueda dar el servicio de ahorro para poder crecer, funcionar como un banco, o una empresa simplemente que es un fondo finalmente, ¿no? Como el Fondo Agroperú allí? ¿Qué sería mejor? ¿Cuáles son los pros y los contras para esto, ¿no? Si bien el Congreso autorizó el incremento de los recursos, allí hay un tema complicado, que es estrictamente del manejo del agrobanco, ¿no? Que creo que esa pregunta no le compete, señora Socorro. Si quiere la responde o no. Y tengo una pregunta final. Ayúdenme a imaginar un agrobanco que sea un banco de fomento, en el cual haya un régimen especial de provisiones, incremento de patrimonio, no 100 millones como ahora se está pretendiendo dar para 20.000 hectáreas, o sea, prácticamente para nada, sino que realmente sea una inversión como la que planificó el presidente anterior para el agrobanco, que está cortado. Además, que se entienda que es de fomento, que la agricultura es una actividad de riesgo, que está protegida por la Constitución Política del país, y que los créditos debieran estar asociados a la producción. O sea, no a la tierra del agricultor, sino a la producción, estoy hablando de la prenda agrícola como medio de pago para este caso. ¿Cómo ve esta figura? Porque en realidad así es como funcionan en el mundo los bancos agrarios y las instituciones financieras, al igual que la SBS, también los supervisan, también los controlan, y no son tan estrictos en este caso, porque probablemente nos falta normatividad o nos falta alguna situación parecida en relación a esto, ¿no? Gracias.
Gracias, congresista Ceballos. Tiene uso de la palabra el congresista Federico Pariona. Muchas gracias, presidenta. También un saludo a todos nuestros invitados de FONAFE y también a la señora Socorro Heiser de la SBS. Colegas parlamentarios, esta reunión es importante. Primero quiero resaltar la iniciativa de la presidenta de la Comisión Agraria que nos ha podido convocar para poder discutir este tema, y es más, analizar, y es más, poner pues las cosas sobre la mesa, así que si es que se quiere llamar así. Y es importante que el día de hoy estemos abordando este tema porque la reacción de los agricultores se nos viene. O sea, yo acabo de escuchar en provincia, en mi región y en otras regiones, la preocupación sobre este tema del agrobanco. Y esto no es un juego, esto no es una broma, esto no es un tema tan sencillo, es un momento más crítico del país en la historia, que podemos decir así, es un momento más difícil, más sensible, donde el agricultor está prácticamente pasando en estos momentos, y justo en este momento es en el gobierno pretende alejarse del pequeño agricultor, así en concreto. O sea, yo no sé dónde están nuestros funcionarios, tanto de FONAFE, tanto también de la SBS. O sea, cuando yo escucho, y con todas las disculpas del caso a la señora Heiser, escucho que en algún momento ha propuesto, sí, ha sugerido al agrobanco, y cuando en realidad nosotros que sabemos, yo fui miembro de la Comisión Agraria desde el 2011, cuando yo ingresé, he visto incluso cómo se ha venido trabajando el agrobanco. En este caso, por ejemplo, el año 2014 ya sabíamos que el agrobanco tenía un problema, pero el año 2014, por ejemplo, si bien esto conocía, pero no dijo nada la SBS. El año 2014 simplemente los ha dejado. Y yo por eso podría preguntar a la señora, por ejemplo, el cambio a COFIDE, por ejemplo, le permitió provisionar sus créditos en 2 años, pero al agrobanco sí le exigió en 2 meses. Entonces, cuando dicen, no, nosotros no hemos asfixiado, acá no se trata de asfixiar para el agrobanco, pero acá están las cosas, acá está el trabajo que ha hecho la SBS, no estamos inventándolos. Y si gustan, en algún momento podemos corroborar, porque si se va a conformar la comisión de investigadora, ahí se va a descubrir todo qué ha hecho la SBS en su momento, si realmente ha pedido no que se provisione en su debido momento, cuando el agrobanco estaba en un momento difícil. Y es cierto que el agrobanco en su momento ha sido simplemente de un grupo de amigos del anterior gobierno de Humala, eso está clarísimo, son 35 empresas agrícolas que se han beneficiado. Han hecho toda una modificación del estatuto para abrir las puertas simplemente para beneficiar a un grupo. Ese está clarísimo. Es cierto que también ha habido amigos del gobierno de Humala en el anterior gobierno que solamente atendieron a un grupo de dirigentes cafetaleros para un poco dirigirnos también a ellos, porque cuando dice la señora Socorro, sí, pues como 5 veces le he escuchado hablar de los pequeños productores, que ellos también son los que, bueno, tienen una morosidad bastante alta, pero en realidad si yo tengo la lista justamente aquí de aquellos dirigentes de la Federación Nacional Cafetalera, que también ¿quién lo formó esta comisión? El Vinagre en el gobierno de Humala. ¿Por qué? Porque por querer simplemente apaciguar, calmar, darle un calmante a miles de agricultores para que no salgan a las calles, para que no protestan. Cuando los demás miles de agricultores esperaban sus créditos en la cola y en la puerta del agrobanco y nunca siquiera han sido atendidos, pero a los dirigentes sí le han dado. Aquí está una lista de los dirigentes nacionales, ahí está toda la directiva de cada uno de ellos, son amigos de ellos. Algunos de ellos no han tenido terreno, algunos de ellos no han cumplido con las garantías, pero bueno, pues así funcionó. Amigos también había en esas dirigencias del sector cafetalero, pero no todos los agricultores cafetaleros. Son miles de agricultores que no han sido atendidos y miles de agricultores cafetaleros que bueno, también han sido atendidos, pero créditos pequeñísimos créditos. Pero algunos sí le han dado para 10 hectáreas, algunos ni siquiera han tenido problema de la roya del café, pero sí han sido beneficiarios. Algunos no han tenido terreno, algunos han sido compradores de café, solamente acopiadores, pero gracias a la roya ellos sí han sido bendecidos y así le han otorgado el crédito para que tengan plantaciones de cafetal. Ahora son cafetaleros. ¿Gracias a quién?
Ahí está pues el trabajo de un gobierno que dice que es nacionalista, que abrió las puertas solamente para sus amigos. Ese está clarísimo. ¿Eso no podemos investigar? Hay que investigarlos. ¿Qué ha dicho? Frente a eso, ¿qué estamos diciendo el día de hoy? Y yo quiero también decirle a nuestra señora y hacerle algunas preguntas. Sí, es cierto, ¿por qué no se alertó, señora Socorro, si la situación del Agrobanco ya se sabía el año 2014? Esto debía alertar la SBS. ¿Y qué riesgo, ahora si hablamos de Miagro, qué riesgos existe en todo caso de que Miagro sea una empresa no regulada? O sea, eso hay que evaluarlo. Por ahí dicen, no, yo no tengo conocimiento todavía, sí, de repente no lo ha revisado, pero estoy seguro, para cuando hay voluntad de atender al agricultor, más aún cuando si el Congreso le está llamando para poder discutir este tema o abordar este tema del agrobanco, yo estoy seguro que sí, seguramente es fácil darle una miradita. Pero nosotros ya le hemos revisado por lo menos. Este es un fondo, una entidad de segundo piso. Le ponen el nombre Miagro. Qué bonito nombre, Miagro. Yo, verdad, hasta le había creído en algún momento. Pero bonito nombre. Pero ese es un engaño a los miles de productores, a más de 2 millones de productores, de pequeños productores. Es un engaño. Porque Miagro será pues para un grupo de los grandes agricultores. Porque es un banco de segundo piso. Porque el pequeño agricultor lo va a ser atendido por un tercero. Porque solamente es la única forma de que un banco de segundo piso pueda llegar al pequeño productor, al pequeño agricultor. Entonces, estas cosas tenemos que discutirlas, estas cosas tenemos que escuchar, queremos respuestas el día de hoy y no vamos a permitir que se siga engañando a los pequeños agricultores. Igual vuelvo a preguntar. ¿Por qué a COFIDE sí le permitieron provisionar sus créditos en 2 años y al Agrobanco en 2 meses? Yo cuando escuché a la presidenta o a la expresidenta Yane Montero cuando explicó aquí y dijo las cosas claras aquí, nosotros encontramos en una situación crítica al Agrobanco, pero en estos meses nosotros hemos podido recuperar más de 250 millones, hemos pedido autorización al mes para ya este fondo darles a los pequeños productores y no nos quieren dar. Por eso le han retirado del Agrobanco. Porque es una mujer, una profesional que estaba poniéndole la camiseta en la institución. Entonces ahí nos damos cuenta de que el Agrobanco, la institución, no es el problema. El problema es la mala administración que se dio en esos años. Entonces, si ahorita vemos que el Estado está ofreciendo o está proponiendo inyectar 100 millones de soles para atender a los por intermedio del fondo de Miagro, ese 100 millones, presidenta, solamente en promedio va a alcanzar a 10.000 productores. Un promedio de 10.000 soles, si sacamos la cuenta de 10.000 soles a un crédito por cada agricultor. Y el Agrobanco cada año, ¿cuántos créditos otorga? 100.000 productores atiende cada año el Agrobanco. Frente a 10.000 productores solamente con 100 millones. Y como fondo no va a poder apalancar, no tiene la capacidad de siquiera hacer más gestiones, simplemente termina los 100 millones y ahí queda. Por ahí dicen, no, sí, pues seguramente con fondos privados, pero esos fondos privados, ¿a qué tasa de interés va a llegar al agricultor? En cambio, el Agrobanco sí tiene la capacidad, porque es un banco que bueno, además ya tiene toda la experiencia, puede tranquilamente apalancar fondos. Esos 100 millones se puede convertir en 500, en 1.000 millones, tranquilamente, hasta 10 veces más de ese capital. Entonces, por eso digo, colegas congresistas, analicemos, evaluemos. Si vamos, y yo también estoy de acuerdo con lo que dijo el colega Úrsula, invitemos a la expresidenta Yane Montero. Ella, con el conocimiento en estos pocos meses, nos va a ayudar bastante a entender sobre la problemática, sobre la situación actual del Agrobanco. No hagamos una locura, no los alejemos de los agricultores, hermanos, trabajemos para ellos. El Perú no es 35 empresas agrícolas. El Perú no es solamente un 10% de grandes empresas o de agricultores grandes. El Perú tiene más de 2 millones de productores. De esos 2 millones, casi el 90% es pequeños productores. Por favor, yo les digo en nombre de aquellos agricultores que todos los días llaman, vienen al Congreso de la República.
El Congreso de la República en su momento, la Comisión de Fiscalización, aprobó ya pedir facultades al Congreso de la República. Yo no sé qué ha pasado. Pero nuevamente retomaremos para que esto se investigue, para saber que estos fondos de estos créditos millonarios, ¿a dónde se ha ido? Hay que hacer ese cruce de información. ¿Sabe Dios dónde está, pues? Lo que acá yo estoy viendo, Presidenta, sí. Acá lo veo que hay un interés simplemente de darle la manito a esa gente que debe para no recuperar esos créditos. Eso es en concreto. Y decir que los agricultores pequeños deben, que por culpa de ellos estamos cerrando, hay una crisis en Agrobanco, eso es falso. Totalmente falso. Si en estos momentos se hubiera administrado bien los recursos del año 2014, no se hubiera otorgado esos créditos millonarios, el Agrobanco no hubiera tenido problema. Yo pregunto a todos, a ver quién me puede decir que sí hubiera tenido la crisis que tiene ahorita el Agrobanco. Si esos más de 500 millones que se ha otorgado a esas grandes empresas agrícolas no se hubieran dado en esos tiempos, el Agrobanco no hubiese tenido problema. Entonces, ¿es problema del Agrobanco? Es problema de la mala administración, la mala gerencia que hubo en esos años. Entonces, creo que aquí hay muchas cosas que tenemos que ver, y no solamente decir vamos a cerrar el Agrobanco para crear un fondo que no tiene ninguna garantía, ninguna sostenibilidad en el tiempo para poder decir por lo menos el futuro, la generación, los hijos de los agricultores por lo menos van a seguir beneficiando de esta institución. Este es falso. No engañemos a la población. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Pariona. Doctora Socorro, para que pueda contestar. Muchas gracias, Presidenta. Hay varias de las preguntas. Por favor, señora Presidenta, voy a pedir que me permitan responderlas por escrito más adelante, porque van a niveles de detalle que exceden el ámbito de esta presentación. Pero paso a responder algunas. Primero, con respecto a las preguntas de la congresista letona, que dijo que qué hace la SBS cuando sus acciones o sus requerimientos no son tomados en cuenta. Y primero quiero decir que las observaciones de la SBS son incrementales y van siendo tomadas en cuenta algunas, y a medida que se encuentran nuevos problemas van haciéndose observaciones adicionales. Entonces, no es que no se siguen las recomendaciones, sino que las observaciones van siendo incrementales. Pero también es cierto que cuando las observaciones de la SBS o las exigencias de la SBS no son cumplidas, lo que la SBS hace es inicia procesos sancionadores, y evidentemente los procesos sancionadores en este caso tendrían que ser desarrollados contra las personas que la SBS evalúe como responsables de faltas de gestión, ¿no? Adicionalmente, tenemos conocimiento que el Agrobanco sí ha presentado ya denuncias penales contra diversos funcionarios de administraciones anteriores. Entonces, hay procesos que están en curso con respecto a este tipo de algunos de los funcionarios. Luego, con respecto a si la SBS pide provisiones o no pidió provisiones, lo que quiero aclarar es, a partir del año 2014, la SBS comienza a pedir provisiones para los créditos morosos. No es que pide provisiones de golpe o en 2 meses en el año 2016 o 2017, las va pidiendo desde el 2014. Pero ¿qué pasa? Las provisiones en el marco regulatorio de la SBS se van constituyendo a medida que uno tiene evidencia del deterioro o de la capacidad de pago de los deudores. Entonces, evidentemente, para deudores que son considerados normales, la tasa de provisión es muy chiquita, y luego van avanzando y existen los deudores con problemas potenciales y pasa la provisión de 1%, pasa a 5% del valor del crédito, y luego pasa una provisión al 25% del valor del crédito cuando el deudor es considerado deficiente, y esto tiene que ver con una serie de criterios que están contenidos en la norma, y luego pasa a nivel dudoso, que tienen provisiones de 50% del valor de crédito, o de pérdida, que tienen provisiones de 100% del valor del crédito. Entonces, lo que pasa es que cuando los deudores se van deteriorando y avanzan en su proceso de deterioro, las tasas de provisiones regulatorias van saltando.
y saltan pues, primero saltan a tasas chiquitas y luego saltan a tasas más fuertes, ¿no? La subida de 50% a 100% de un deudor dudoso a un deudor pérdida es una subida fuerte. Entonces, por eso es que hay la sensación de que las provisiones se exigen más adelante, pero eso es una cuestión que empieza en el año 2014. Sobre la otra observación que hizo la congresista letona sobre que las cajas municipales o otro tipo de entidades tendrían tasas de morosidad en el sector agrícola muy altas, no es correcto. Las cajas municipales tienen tasas de mora en este sector de alrededor del 7%. Esa es un crédito agrícola